Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy, debido a los aranceles que colocó el gobierno al acero y la respuesta de gremios como Camacol, dos expertos del acero nos entregan su punto de vista ante esta controversia. Les tenemos los eventos de la semana, las secciones de constructoras, los núcleos de la construcción, con la circular externa 0028 sobre incremento de las cuotas de administración en propiedad horizontal, el ingeniero zapador, noticias de infraestructura, vivienda y sostenibles. Sean todos bienvenidos. Hola, vengo a hacerles una invitación muy especial. Este año tendremos la reunión del cemento y el concreto Prosemco 26. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 6 al 8 de mayo, en 3 días de conferencias en los que hablaremos de sostenibilidad, innovación y futuro de la construcción. Pueden inscribirse en www.prosem.co. Aquellos que vibramos con el concreto, vamos a estar ahí. Los espero. Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja. En FAE Colombia nos comprometemos con el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de sistemas de bombeo para acueductos y sistemas de riego para el desarrollo de la agricultura. Nuestro compromiso: hacer cada día una Colombia más sostenible con calidad de vida para todos. Línea de contacto 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Prosemco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos, APROCOF, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovicar. El gobierno, por intermedio del Ministerio de Comercio, expedió el decreto 0264 de 2026 que impone un incremento arancelario del 35% al acero importado, entre ellos perfiles, tubos, barras, alambres, para de esta manera proteger la industria nacional y como apoyo a las empresas siderúrgicas de Colombia que no pueden competir con el acero del exterior, en especial el chino. Y estas empresas habían pedido estas ayudas porque suministra insumos para el sector de la vivienda y la infraestructura. Ante esta medida, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, dijo lo siguiente. Realmente es preocupante que el gobierno nacional, por un lado, diga que quiere desindexar los precios de la vivienda por el incremento del salario mínimo, pero por el otro lado siga encareciendo los costos de producción de la vivienda, porque además del salario mínimo, que tiene un impacto en los costos cercano al 10-15%, que se hace más caro construir, pues esta medida arancelaria se suma a otras que vienen desde el año pasado y en todo total, en suma total, estamos hablando de que los costos de producción de vivienda van a subir entre el 16 y el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Mayores precios y menos oferta, sobre todo en los segmentos BIS, que han sido los más aporreados por el gobierno nacional del presidente Petro. Desafortunadamente el gobierno nacional siempre hace de oídos sordos.
y no presta atención a muchos de los reclamos técnicos con soporte técnico, y es precisamente por eso que hemos decidido demandar el decreto de aranceles, porque no encontramos de un lado que haya un soporte técnico que dé claridad sobre estas decisiones, que dé tranquilidad sobre estas decisiones, y también creemos que deja muchas dudas sobre la legalidad y de los propósitos que deben tener las medidas arancelarias, que deben ser de protección al mercado nacional cuando haya dumping, lo entendemos. Pero pues eso no queda muy claro en la motivación del decreto que fue recientemente expedido por el Gobierno Nacional. ¿Y qué opinión tienen los expertos de este tema del acero? Para ello le preguntamos a Giovanni Gil, gerente de Acero Lab, y a Germán Romero, gerente de Trefilados y Mallas, para que nos entreguen sus puntos de vista. La primera pregunta, ¿cómo les parece esta medida arancelaria del gobierno? Don Germán. Álvaro, buen día. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias por tu pregunta. Con respecto, digamos, a cómo nos parece esta medida. Hombre, pienso que es una medida bien intencionada por parte del gobierno que en realidad, digamos, pretende proteger la industria nacional con respecto a las importaciones de acero. Hay una posición, digamos, que es desbalanceada con respecto, digamos, a la producción de países como China, Rusia y la India con respecto al sector siderúrgico nacional. Entonces, digamos que haciendo una evaluación inicial, considero que es una medida bien intencionada y que busca, digamos, como balancear un poquito las cargas del consumo de acero a nivel nacional. Y ahora, don Giovanni. Álvaro, muy buen día. Gracias por invitarnos a participar en este espacio. A tu primera pregunta, esta medida nos parece significativa. Enhorabuena al sector, a los industriales, sobre todo a los siderúrgicos. Les llega como un alivio en este momento en el que se ha vuelto imposible competir con los precios de acero proveniente de Asia. Sin embargo, también se podría expresar que un año pudiera ser muy poco. Digamos que es un salvavidas a medias, porque un año es muy poco para poder de alguna manera obtener un beneficio que equipare lo golpeado que está el sector con el exceso de importaciones de acero desde Asia. Pero no podemos desconocer que es una medida muy importante en un momento clave, determinante, que tiene que llamarnos a seguir apoyando la industria nacional. ¿Afecta tanto a gremios de la vivienda estos aranceles? Don Germán. Con respecto a la pregunta de qué tanto afecta a los gremios este tema de los aranceles, que evidentemente tiene un impacto directo en los costos. Sin embargo, hay que ver el panorama completo. El panorama completo también tiene que ver con que el tema de la vivienda y el sector de la construcción en el país ha tenido un fuerte decrecimiento en los últimos 3 años pasados. Entonces, evidentemente, por eso se toma esto, que digamos, como un golpe más al sector de la construcción. Debe ser entendible que se busca proteger la industria del acero, pues eso también debería estar acompañado con políticas que incentiven la vivienda, políticas de vivienda, digamos, un poco más concretas, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, que eso, digamos, ha decrecido mucho en el país. No, Giovanni. Indudablemente lo va a afectar en la medida en que sus proveedores directos sean proveedores que les abastecen o suministran acero proveniente de Asia. Sin embargo, aquí hay que verlo desde 2 puntos de vista. Uno, que este tipo de medidas favorece y fortalece la industria interna, la industria local. Pero también hay que poner los ojos sobre el precio en el mercado, porque también las industrias colombianas están en capacidad de cubrir esa necesidad de material que hoy lo traen desde Asia y que terminan favoreciendo este tipo de proveedores por el precio. Lo que pasa es que creo que aquí debería entrar un tercer jugador muy importante que tiene que ver con la regulación, el control y la evaluación de estos materiales. Porque no nos podemos enfocar simplemente en el precio. Hay que entender la configuración en la fabricación del material, del acero, sobre todo largos y planos, y cómo con una evaluación minuciosa se encuentra gran parte en el mercado de aceros que no cumplen con las características para los cuales fueron diseñados o que cumplen con las características pero muy al límite inferior, y esa no es la expectativa que esperamos de un material. Entonces creo que no solo hay que enfocarnos en el precio, sino cómo entra un tercer jugador aquí a asegurar que ese acero proveniente de otros países, incluso local, debe cumplir con un alto estándar de calidad, porque no solo es un tema de precio, tenemos que pensar en sostenibilidad, y eso significa asegurar que la calidad de los materiales que están siendo suministrados no se verifica únicamente por un documento que suministra el proveedor o por un ensayo que hacen cada 100 toneladas.
Creo que aquí entran inclusive más jugadores que son las supervisiones técnicas, las comisiones asesoras, los demás laboratorios, la superintendencia, los certificadores, donde debemos poner mucho cuidado porque de nada sirve un acero que venga a muy buen precio si probablemente las calidades de ese acero están poniendo en riesgo los proyectos de vivienda. Y los constructores adquieren este tipo de acero pensando que el precio los favorece cuando probablemente la calidad los estaría afectando a futuro. Y habrá que desarrollar una serie de medidas productivas en los productores locales para que este decreto pueda generar el impacto positivo esperado que el gobierno pues ha visionado a través de todos los actores que participaron en este proceso. ¿Y si son solución estas medidas para las empresas productoras de acero del país? Don Germán. Sí, claro, va a ayudar, digamos, en este momento que el sector presenta esa fuerte caída. Los números en muchas cirúrgicas, como muchas empresas, digamos, productoras de acero están en rojo. Entonces, sí va a ayudar. El tema, digamos, finalmente es que esto también se traslada al consumidor. Y si se traslada al consumidor, si no tenemos unas políticas bien diseñadas y bien orientadas con respecto a incentivar la construcción en el país, si no simplemente nos ponemos a cargar aranceles y hacer aumentos desmedidos, pues finalmente esto no va a ayudar, sino que va a servir en detrimento pues, para los resultados económicos del sector. Don Giovanni. Pues definitivamente no es la solución, porque aquí lo que nos están dando es una salvaguardia por un año. Esto es un periodo que se pasa muy rápido en estos tiempos y que seguramente en un año se convertirá otra vez en un debate acerca de cómo ha desprotegido nuevamente a la industria local. Creo que de fondo hay que pensar en análisis de impacto normativo a partir del análisis, la calidad, la evaluación de los materiales que nos permitan entender qué tipo de materiales son los que están siendo usados y que también podamos generar un proceso de sensibilización en tantos proyectos que deberían darle prioridad al aseguramiento de la calidad en un espectro más amplio en cuanto a análisis y evaluación por encima del precio. Y luego acompañarlo de medidas de salvaguardia, de aranceles y seguramente algunas herramientas o alguna serie de proyectos que ayuden a sostener y a financiar la industria local. Inclusive esto debe llevar a pensar en incentivar el consumo de acero, incentivar el proceso circular más rápido de la disposición de chatarra, porque carecemos también a veces de chatarra, y la profesionalización indudablemente de todos los sectores que incluyen aquí en esta cadena de valor, porque pues se puede construir en acero y ser más competitivo, pero debemos entrar a mirar otras cosas como la formación, la idoneidad, los ensayos, la inspección, la supervisión técnica, para que esto deje de ser solo un tema de precio y sea un tema de precio, pero sobre una mesa clara en las mismas condiciones e igualdad de las calidades y las especificaciones de los materiales. En la sección de constructoras, les cuento que Tierra Grata ICO presentó en Medellín el macrodesarrollo Tierra Grata Summit, un proyecto inmobiliario diseñado para obtener certificación EDGE. El proyecto contempla la siembra de 4.300 nuevos árboles, 78% especies nativas, la creación de zonas de conservación de fauna y la implementación de pasos ecológicos que fortalecen la conectividad ambiental. Los dos primeros desarrollos del macroproyecto, Tierra Grata Summit y Tierra Grata Summit Grand, fueron lanzados a finales de 2025 y han sido un éxito en ventas, confirmando que el mercado está respondiendo positivamente a propuestas que combinan diseño de alto nivel, sostenibilidad verificable y visión urbana de largo plazo. Por su parte, en el Día del Trabajador en Construcción, Arquitectura y Concreto resaltó su modelo de desarrollo de talento, donde el 50% de sus líderes actuales iniciaron sus carreras en roles como practicantes para luego ascender a posiciones de dirección, coordinación de obra y gerencia de proyectos. Además, la compañía ha implementado durante más de una década programas para 6.971 colaboradores, entre directos e indirectos, con iniciativas como la Tiquetera de la Felicidad, que les otorga tiempo libre para disfrutar en familia, así como programas como la Escuela de Líderes, la Escuela Comienza Hoy, para la población próxima a pensionarse, y las asesorías personalizadas en materia financiera, psicológica y social. En Arquitectura y Concreto, nuestro propósito es construir sueños, empezando por la de nuestra propia gente. Ver cómo nuestros colaboradores crecen desde la obra hasta posiciones de liderazgo es una gran satisfacción y el motor de nuestro trabajo, anotó Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto. En Colombia Construye,
Novedades. En su ciclo de conferencias virtuales internacionales gratuitas, Procenco presenta el curso virtual Diseño de Pisos Industriales. El 24 de marzo, Pisos Industriales, el poder, las fibras en el concreto. Y el 26 de marzo, Pisos de gran formato sin juntas. ¿Cómo se diseñan? Informes en la página www.procen.co. La Sociedad Colombiana de Ingenieros realizará el 26 de marzo de manera híbrida el seminario Retos tecnológicos aplicados al territorio. Ingreso sin costo, previa inscripción en la página www.sci.org.co/seminario Retos tecnológicos aplicados al territorio. La Cámara Colombiana de la Energía presentará de manera virtual el 26 de marzo la charla Detección de fallas, medición y diagnóstico de cables de media tensión. Informes e inscripciones en la página www.ccenergia.org.co/detección fallas medición. La Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEN, realizará el 26 y 27 de marzo la primera feria laboral en su sede en Bogotá. Informes para participar en la página www.aciem.org. La ACI Seccional Colombiana les recuerda que tienen plazo hasta el 27 de marzo para inscribirse y participar en una de las 8 categorías de los premios a la excelencia en la construcción con hormigón. Mayores informes en la página www.acicolombia.org.co/excelencia de la construcción en Colombia 2026. Hola, vengo a hacerles una invitación muy especial. Este año tendremos la reunión del cemento y el concreto Prosemco 26. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 6 al 8 de mayo, en 3 días de conferencias en los que hablaremos de sostenibilidad, innovación y futuro de la construcción. Pueden inscribirse en www.prosem.co. Aquellos que vibramos con el concreto, vamos a estar ahí. Los espero. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Les ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones. Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión, como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana los invitamos a visitarnos y ver el video Puentes Peatonales Metálicos Construidos y Reconstruidos, primera parte. No lo olviden, en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez en los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo concreto normativo de la construcción número 310, circular externa 0028 de marzo de 2026, mi vivienda y mi trabajo, incremento de las cotas de administración en propiedad horizontal. Buen día, estimados oyentes. En esta edición de Núcleo Concreto Normativo analizamos la circular externa 0028 del 4 de marzo de 2026, expedida conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dirigida a copropietarios, administradores, propiedades horizontales y ciudadanía en general sobre un tema que cada año genera discusiones: ¿cómo debe fijarse el incremento de la cuota de administración? La circular aclara que, conforme al régimen de propiedad horizontal, la determinación del valor de las cotas de administración y de sus incrementos es una competencia exclusiva de la Asamblea General de Copropietarios. Además, recuerda que el aumento de la cuota no está legalmente atado ni al incremento del salario mínimo ni al IPC, salvo que el reglamento de propiedad horizontal haya previsto expresamente una fórmula específica. También señala que todo ajuste debe quedar sustentado en el presupuesto aprobado por la Asamblea o en lo dispuesto en el reglamento respectivo, el cual también puede ser modificado por la Asamblea. Este punto es muy importante porque en la práctica muchas personas creen erradamente que si sube el salario mínimo automáticamente debe subir el mismo porcentaje de la cuota de administración, y no es así.
La circular fue expedida precisamente para dar claridad frente a las inquietudes surgidas por el incremento del salario mínimo mensual legal vigente en 2026 y por los reportes de presuntos aumentos desproporcionados en algunas copropiedades. El mensaje institucional es claro: la cuota de administración no se fija por inercia, ni por costumbre, ni por una regla general basado en el salario mínimo. Se fija conforme a la Ley 675, al presupuesto de la copropiedad y a las decisiones de sus órganos de gobierno. Ahora bien, al ampliar esta circular con la Ley 675 de 2001, encontramos varios temas claves. El primero es el artículo 38 que la misma circular invoca, según el cual la Asamblea General es el órgano de dirección de la persona jurídica y tiene entre sus funciones básicas aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como fijar las cuotas ordinarias y presupuestalmente soportada. No da un criterio arbitrario del administrador ni de una simple traslación del aumento salarial del país. Un segundo artículo, el 29, dispone que los propietarios están obligados a contribuir al pago de las expensas comunes necesarias. Allí entra también en juego el artículo 25, hoy modificado por la Ley 2079 de 2021, que mantiene la idea que el reglamento de propiedad horizontal debe señalar los coeficientes de propiedad de los bienes privados. Estos coeficientes son parte de los aportes en el presupuesto. Otro punto que conviene recordar es el artículo 51 de la Ley 675 relativo a las funciones del administrador. La administración inmediata del edificio o conjunto está a cargo, pero ello no significa que pueda definir por sí sola el aumento de la cuota. Y si hablamos de obligaciones, también debe mencionarse el artículo 30, que regula el incumplimiento en el pago de las expensas. La ley prevé intereses de mora frente al retardo en el pago, lo que muestra que las cuotas de administración no son voluntarias ni optativas. Una vez aprobadas conforme a la ley y al reglamento, deben pagarse oportunamente. Eso sí, una cosa es la obligatoriedad del pago de una cuota válidamente aprobada y otra muy distinta es pretender justificar incrementos sin soporte técnico, presupuestal o reglamentario. La conclusión para todos es muy clara. En 2026 no existe una regla general que permita decir que la cuota de administración debe subir exactamente lo mismo que el salario mínimo o el IPC. Lo correcto es revisar el presupuesto real de la copropiedad, verificar el reglamento de propiedad horizontal, convocar y decidir en asamblea conforme a la Ley 675 y dejar debidamente sustentado el incremento. Ese es el verdadero alcance de la circular 0028. Recordar que en propiedad horizontal manda la ley, manda el reglamento y manda la asamblea, no la costumbre, no el automatismo y mucho menos los incrementos improvisados. Que tengan una feliz semana, estimados oyentes. En Colombia Construye, noticias. En Magdalena, el gerente de Camacol Magdalena, Javier Quintero, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, firmaron acuerdos que buscan fortalecer la infraestructura de acueducto y alcantarillado, renovación urbana, ordenamientos de playas, desarrollo vial, generación de espacio público y la consolidación de zonas verdes de la ciudad. El primero es la solución del sistema de alcantarillado pluvial del sector Bellosol y la línea de conducción de acueducto para el sector nororiental de Santa Marta. Lo segundo, proyectos orientados a la optimización del alcantarillado del sector Bellavista, solución integral del alcantarillado para el sector de Playa Salguero, procesos de renovación urbana de Puerto Gaira, y solución del alcantarillado pluvial, así como la estructuración de la recuperación del borde costero del corredor sur de la ciudad, y nuevas centralidades para el hábitat, cualificación turística y el encuentro de los amarios y visitantes. Según Coordenada Urbana de Camacol Magdalena, Santa Marta registra más de 10.000 unidades de vivienda en proceso de construcción. Ha sido una de las pocas ciudades del país que logró mantener el ritmo de iniciación de obras y actualmente es la segunda ciudad con mayor dinámica en la venta de vivienda en el exterior, concentrando el 20% de esta comercialización, lo que evidencia el atractivo de la ciudad como destino de inversión inmobiliaria. En noticias sostenibles, la institución universitaria Colegios de Colombia inauguró la planta solar fotovoltaica Camilo Arango Rueda,
un proyecto que permitirá generar energías para el consumo del campus. La planta hace parte del programa Horizontes Sostenibles Camilo Arango Rueda, que contempla conferencias, encuentros académicos, retos de innovación y alianzas con empresas y organizaciones. Como parte de esta estrategia, la universidad lanza el reto Navai, una iniciativa que convoca a equipos multidisciplinarios a presentar propuestas en 3 ejes principales: gestión del agua bajo la premisa cada gota cuenta, manejo de residuos con el enfoque menos residuos, más conciencia, y eficiencia energética, guiado por el principio energía que se cuida. Los proyectos ganadores serán implementados en el campus. En noticias de infraestructura, en la sede de Julio Garavito Armero de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el director del INVIAS, el arquitecto Juan Guillermo Jiménez, anunció que ya se adelantaron las gestiones con el Ministerio de Hacienda para comenzar los desembolsos de pagos de las obligaciones acumuladas, especialmente las asociadas a micro, pequeñas y medianas empresas de ingeniería. De acuerdo con la información presentada por INVIAS, estas obligaciones comprenden cerca de 4.450 millones de pesos en consultoría, 31.500 millones en interventoría, 338.380 millones en contratos de obra y 5.401 millones en prestación de servicios. También en diálogo con el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el ingeniero Hernando Monroy, se habló sobre las condiciones de los contratos en ejecución, particularmente en lo relacionado con los anticipos frente al tamaño de las obras, señalando que en algunos casos estos resultan limitados para el arranque operativo de los proyectos. Continuando con la infraestructura, el IDU realizó una jornada de verificación de los avances de las avenidas y el espacio público que se construyen como parte del proyecto de desarrollo urbano Lagos de Torca, en el norte de Bogotá, entre la calle 183 y la calle 245, y entre los Cerros Orientales y la avenida Boyacá, como lo cuenta su director Orlando Molano. Estamos en el proyecto Lagos de Torca. Estamos revisando, supervisando las obras que en pocos días nos van a entregar. Son algo más de 7 kilómetros de vía, de espacio público, son casi 60.000 metros de espacio público. Así que el Instituto de Desarrollo Urbano está revisando las calzadas, ciclorrutas, jardines, la plantación de los árboles, para que efectivamente mejoremos la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos. Este proyecto le va a cambiar la vida a muchas personas. Estamos en este momento en la avenida Polo, esta es la calle 200, que viene desde la Boyacá y que va a ir hasta la carrera séptima. Muy importante contarle a todos los bogotanos, estas avenidas, la Polo, la Guaymaral, la Santa Bárbara, nos va a conectar todo el norte. Por supuesto viene el proyecto de Accesos Norte, que también va a ser la ampliación de la autopista norte, pero sobre todo nos va a conectar este proyecto Lagos de Torca, lo que es la Boyacá 183, donde la terminamos nosotros.